Un cordial saludo a todos los presentes, al profesor Andrés Valencia Mafla, a los homólogos, el profesor Ferney Cruz y Carlos Granados. Bienvenidos a esta sesión en la que el profesor Mafla hará su presentación como parte del proceso para ascender a la categoría de asociado en el escalafón docente de la Universidad del Valle. La profesora Susana Matallana hará la presentación del profesor Andrés Fernando Valencia. Profesora Susana, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días a todos. Bueno, yo voy a proceder entonces a hacer la presentación de Andrés. El profesor Andrés Fernando Valencia Mafla es licenciado en lenguas extranjeras, inglés y francés. Es magíster en prospectiva e innovación por la Universidad del Valle y en lengua y alfabetización educativa por la Universidad de Toronto. Su investigación se centra en la decolonización, la interculturalidad y la educación inclusiva. Ha trabajado en proyectos sobre la formación docente, la identidad indígena y la integración de la comunidad LGBTQ+ en la educación superior. Es autor de varios artículos y capítulos de libros sobre educación crítica, bilingüismo y pedagogías transformadoras en el contexto colombiano. Profe, adelante. Muchísimas gracias. Voy a compartir la presentación. Bueno, el título de la presentación es Reimaginando la formación de licenciados en inglés como lengua extranjera a través de la investigación y acción crítica, una autoetnografía. En primer lugar, quiero agradecer a todas las personas que tienen la deferencia de acompañarme en este momento. Todas han contribuido de una manera u otra para que yo esté aquí en este momento de mi carrera profesional, así que les agradezco mucho. En segundo lugar, verán que me referiré a mis estudiantes como licenciados en reconocimiento de sus diversidades sexogenéricas. Esta es la agenda de la presentación que realizaré. ¿De dónde surge este capítulo del libro? Este capítulo surge de la consolidación de casi una década de implementación de proyectos a múltiples niveles y contextos educativos de investigación-acción de la red NCARE, The Network of Critical Action Research in Education, liderada por la profesora Antoinette Gagné, quien nos acompaña en esta mañana de la Universidad de Toronto. En los diferentes capítulos se plasma la labor investigativa, pedagógica, política y cultural de personas de más de 13 países. Ese es el gran, digamos, contexto de este capítulo. Ya a nivel de las experiencias pedagógicas que he tenido como formador de licenciados en la Universidad del Valle, verán que desarrollo un doble argumento. Primero, que reimaginar la formación de licenciados de inglés como lengua extranjera implica un movimiento pedagógico ontológico para superar la división profesor-estudiante, especialmente para transformar al profesor en un verdadero aprendiz, que no es dueño ni de la episteme ni de la tecne en el aula de clases. Y segundo, que reimaginar la formación de licenciados de inglés implica cuestionar los supuestos básicos que fundamentan nuestra disciplina, como lo que se considera conocimiento, comunicación y las diferentes formas que puede adoptar el bilingüismo. En ese orden de ideas, los tres proyectos que compartiré en ellos abordo dos grandes problemas recurrentes en mi experiencia, tanto como estudiante y ahora como formador de licenciados. El primero es lo que se conoce como la visión estrecha de narrow view o ese énfasis excesivo que se hace en las habilidades comunicativas y en segundo lo que Paulo Freire denominó como la división profesor-estudiante. La visión estrecha se manifiesta primero como la reducción de la comunicación a un acto primordialmente lingüístico o como el profesor Álvarez Valencia denomina el verbocentrismo. Y también se manifiesta como esa prescripción en que las actividades de aprendizaje de lenguas están diseñadas para reflejar las tareas lingüísticas de pruebas estandarizadas como el TOEFL IBT. El segundo problema es la herida ontológica que sitúa al profesor por encima del estudiante en el proceso de aprendizaje, promoviendo la idea de que el profesor sabe más y mejor que sus estudiantes. Esta mentalidad es la que ha justificado la codificación, silenciamiento, asimilación y objetivación de los estudiantes por parte de un profesor omnisciente. A continuación les hablaré de cómo procedí metodológicamente. En cuanto al método, recurrí a la autoetnografía vocativa dentro de las posibilidades y tensiones de la diada creación-resistencia
ya que como sostiene Gilles Deleuze en su densa presentación, todo acto de creación es un acto de resistencia. Hacer autoetnografía evocativa significa suturar dentro y fuera del yo, de los diferentes yos, en la interacción entre el auto, el etnos y la grafía, el grafos o representación. Al dividir el término en sus componentes constitutivos, puedo mostrar las tensiones en los puntos discursivos de encuentro en los que los órdenes simbólico, material, afectivo, cultural interactúan, se interrumpen, se resisten y se dan forma mutuamente. Tal enfoque tripartito posiciona al yo como siempre en relación, ya sea en una yuxtaposición, oposición, complementariedad, síntesis o no sincronía con le otro a lo largo de las líneas discursivas del etnos. Es decir, es una forma muy relacional de entender la realidad. En cuanto a la metodología que orientó los proyectos, seguir la investigación acción crítica de acuerdo con la propuesta de Kemis y McTaggart. Por supuesto, se optó por una opción metodológica por esta opción metodológica porque al articularse con la autoetnografía se cruzan varios puntos de sus conocidos ciclos imbricados de indagación, yuxtaponiéndose a dos niveles. Primero, epistemológicamente, ambas generan, como afirman Susan Lytle y Marilyn Cochrane Smith, conocimiento local y conocimiento público sobre la enseñanza, es decir, conocimiento desarrollado y utilizado por los profesores para sí mismos y sus comunidades inmediatas, así como conocimiento útil para las comunidades educativas universitarias más amplias. Así pues, los participantes deciden colectivamente qué es y qué no es conocimiento, cómo abordarlo, cuestionarlo y distribuirlo. Segundo, desde el punto de vista ontológico, ambas formas, es decir, la autoetnografía y la investigación acción crítica, problematizan la base misma de lo que constituye el proceso de investigación, al difuminar las fronteras entre investigador-investigado, teoría práctica, proceso-producto, personal-privado, contexto social o público, lengua materna, lengua extranjera, centro-periferia y académico-no académico. Ahora bien, ¿cómo se dio sentido conceptualmente a los proyectos? Si queremos reimaginar la formación de licenciados en lengua sobre la base de líneas antiopresivas, desindustrializadoras o descoloniales, necesitamos enmarcar el debate en torno a por lo menos dos conceptos. El primero es el neoliberalismo y el segundo es la política participativa anticolonial. El primero para establecer el tono sociopolítico de los proyectos y el segundo para proporcionar las herramientas a nivel cultural, político y simbólico para superar los problemas identificados anteriormente. En la formación de licenciados, el neoliberalismo se ha manifestado como una política, cultura o sensibilidad impulsada por el mercado en una industria en la que nosotros, los profesores, estamos sitiados todo el tiempo. Cualquier cosa que hagamos es errónea o deficiente o demasiado cara sin generar beneficios o algo de valor. De hecho, tales discursos se sustentan en una fe ciega en que todo lo que hacemos podría mejorarse, pero no por nosotros mismos, es decir, los docentes o los formadores de licenciados, sino por algo llamado el mercado. Parafraseando a Hart y Negri, el neoliberalismo surge y pone a todos y a todo en crisis para que pueda invocarse y justificarse un derecho de policía, un derecho de intervención. Al reflexionar sobre lo omnipresente que ha sido el neoliberalismo en mis prácticas, comprendí casi con horror cómo yo operacionalizaba una visión de la enseñanza y del aprendizaje del inglés, abro comillas, siempre en el contexto de proyectos de mejora en los que lo que cuenta como la lengua y las culturas anglófonas siempre se construye como inherentemente bueno y loable y como poseedor de la categoría moral civilizadora. Esto lo dice Rubén Gastambide Fernández. Tomé la enseñanza del inglés por sus efectos, por lo que produce, reificando, como lo dice este autor puertorriqueño, una retórica de los efectos, que rearticulan las relaciones coloniales y los discursos que posicionan las lenguas y culturas extranjeras coloniales por encima de las propias. En cuanto al segundo concepto, aquí movilizo la política participativa anticolonial como una práctica, lugar de producción cultural que nos permite a estudiantes y profesor alcanzar y producir comprensiones alternativas de la comunicación, el bilingüismo, la producción de conocimiento y las violencias basadas en género de nuestro departamento, el Valle del Cauca. De hecho, según Chandler DC, una palestina nacionalizada canadiense,
La política participativa anticolonial es una forma de producción cultural donde, abro comillas, la noción de pedagogía pública se basa en la idea de que A. La resistencia es posible dentro de la esfera de la cultura, en particular la cultura popular, y B. El aprendizaje puede tener lugar fuera de los entornos educativos formales en múltiples sitios dentro de las relaciones sociales organizadas de la vida cotidiana. Así pues, esta forma de participación de los jóvenes proporciona un vehículo para provocar un cortocircuito y descolonizar, como afirma de Graaf, nuestras prácticas de investigación y enseñanza, nuestra visión de nosotros mismos y de nuestras lenguas, culturas, etc., y nuestras relaciones con las potencias extranjeras. A continuación describiré los 3 proyectos. El contexto del primero fue 2016, 2 meses después de que el gobierno nacional perdiera el plebiscito por la paz. Los estudiantes fueron licenciadas en lenguas extranjeras con un nivel de dominio de la lengua de B2, de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia. El curso fue Tipologías discursivas escritas en inglés 6. El énfasis del curso fue los modelos de lectura académica que van de un continuum entre modelos autónomos e ideológicos. Y trabajamos 3 mini proyectos: el cuerpo femenino versus el masculino, quién es la Universidad del Valle, no qué es, sino quién, y la esclavitud moderna. Bueno, básicamente con este proyecto nosotros buscamos contrarrestar experiencias curriculares individuales basadas en prácticas cognitivistas y verbo-falo-logocéntricas que equiparan la escritura de ensayos académicos como si fuera la única forma de alfabetización académica. También buscamos cruzar fronteras entre el arte y la enseñanza de lenguas para revalorizar epistemologías indígenas en nuestra sociedad, así como explorar hipótesis no lineales sobre la lectura, pues el plural se puede leer de derecha a izquierda, de arriba a abajo, y al tener imágenes y no, digamos, palabras, pues permite que un público más amplio se relacione con él. Finalmente, lo que buscamos fue descentrar la lectura del proceso de aprendizaje de lenguas de su visión antropocéntrica, cuestionando el papel que desempeñan las instituciones en la reproducción de la opresión y poniendo de relieve las tensiones que surgen cuando la comunicación se aborda política y multimodalmente. Tales prácticas de alfabetización me permitieron un espacio, o sea, desarrollar un espacio intersubjetivo para ejercer otra identidad, es decir, la del profesor como un verdadero aprendiz. Y digo esto porque yo no soy artista y fueron mis estudiantes quienes ellas mismas propusieron que hiciéramos un mural para condensar el producto final del curso. Entonces, pues, es un contexto totalmente, digamos, fuera del control de uno como maestro. El segundo proyecto lo hicimos en diciembre de 2017. Estábamos a puertas de las elecciones presidenciales de 2018-2022. Los estudiantes esta vez fueron del curso de Seminario de Pedagogía 2. Y a diferencia del proyecto anterior, este no fue parte del curso, sino que fue algo que surgió, que quisimos hacer, digamos, de manera casi espontánea. Incluso participaron estudiantes de otras carreras, de otros semestres, y la motivación realmente fue poner en práctica eh, los temas claves estudiados en el seminario, es decir, el concepto de diálogo de Paulo Freire, la relevancia de la etnia-raza en la construcción y representación del conocimiento, y la no sincronía, es decir, la producción de la diferencia dentro y fuera de los entornos educativos o académicos. El lugar escogido fue un umbral, el espacio entre la cafetería de idiomas y la biblioteca principal de la Universidad del Valle, un sitio de paso entre dos mundos, el social y el académico. Pintamos, como pueden apreciar en la fotografía, las paredes y el techo para activar e interactuar mejor con el público. Básicamente, el mural significa diálogo a múltiples e incluso a un nivel de problematización. Fomenta el diálogo intergeneracional, como lo pueden ver, entre la anciana indígena y las otras 3 personas que están frente a ella. Establece un diálogo con la Pachamama, representada por esta mujer indígena, el maíz y los pájaros. Significa diálogo interracial entre la mujer indígena, la persona mestiza, la indígena y una mujer negra o morada. Además, significa diálogo interepistémico entre la mujer indígena y la mujer negra, pues esta última es una orisha. Eso fue lo que nos dijo la persona que la pintó. También reconoce el diálogo entre especies, ya que el mono, los pájaros, el maíz dialogan con los seres humanos.
Por último, también consideramos el lugar y el techo como tal, pues lo pintamos como una noche estrellada que simboliza el universo. En ese sentido, ¿qué aprendimos con este mural? Esta fue mi versión realmente de la política participativa anticolonial para reimaginar cómo podría ser esta formación de licenciados de una manera diferente. Allí ustedes pueden apreciar que problematizo, amplifico una práctica muy común en la enseñanza de lenguas, que es el diálogo, en la que cuestiona la estrecha conceptualización, incluso de bilingüismo, fomentada tanto por nuestros programas de formación de licenciados como por la política nacional de bilingüismo, tal y como se moviliza en los entornos escolares y académicos, es decir, como, digamos, algo lineal entre dos lenguas, el español e inglés, eliminando cualquier forma de o multilingüismo entre nuestras lenguas amerindias, nuestros criollos y el español. Así conceptualmente, el diálogo como múltiple, como un proceso horizontal, sin jerarquías, es como realmente lo entendemos. El diálogo no es un asunto exclusivamente humano. Podemos dialogar con animales, como dice Smuts, con lugares, con tradiciones espirituales, en este caso con los orishas y la Pachamama, reconociendo esa ancestralidad tanto indígena como afrodescendiente que tenemos y otras formas de conocimiento. Visto desde la perspectiva del aprendizaje, el diálogo implica un proceso, un procesamiento, perdón, bilingüe multimodal entre palabras, mundos e imágenes, entre campos lingüísticos y visuales, fomentando así otras formas de codificación y, por tanto, de traducción. Bueno, ya está llegando al último proyecto. Nuevamente, otro tema político-cultural guió esta intervención pedagógica. Como ustedes habrán notado, entre 2018 y 2019 los feminicidios y las violencias basadas en género aumentaron significativamente en Colombia y en el Valle del Cauca. Como proyecto final del curso decidimos hacer un performance iterativo. Iniciamos, como ustedes pueden apreciar a la izquierda, en el centro comercial del Frente, y pues hicimos un tour por toda la Universidad del Valle, en tanto espacios académicos como no académicos, denunciando las violencias basadas en género en el departamento. Leímos los nombres de las mujeres asesinadas, mostramos las estadísticas, hicimos representaciones buscando desnaturalizar la violencia verbal y cultural que hemos normalizado, en especial contra la mujer. Y como lo muestran las figuras, los hombres nos caracterizamos como mujeres y las mujeres como hombres. De hecho, di mi primer discurso público en la Universidad del Valle en la plazoleta de ingenierías vestido como mujer. Aquí comparto las apreciaciones de dos estudiantes. José, un seudónimo, por supuesto, observa la importancia de que la formación trascienda el aula de clases, mientras que Julián explica cómo la actividad le ayuda a comprender el machismo y la discriminación estructural que caracterizan nuestra sociedad. Este proyecto buscó reimaginar la formación de licenciadas en lenguas, superando lo que se conoce como la economía del regalo y la pedagogía del regalo, con las que nosotros pretendemos politizar a los estudiantes abordando temas polémicos, en este caso como las violencias basadas en género, la corporalización o las identidades sexuales, pero sin revelar nuestras propias identificaciones. Yo aprendí que ser, volvernos vulnerables, con la misma intensidad que exigimos a nuestros estudiantes, permite curar esa herida ontológica que divide a los profesores de sus estudiantes y convertirse así en un aprendiz real. Bueno, ya cierro con algunas reflexiones. En primer lugar, criticar y ampliar lo que considero como texto, lengua, el multilingüismo, cultura, producción cultural y la pedagogía ha sido mi primer paso para promover una ética basada en la convivencia y la reciprocidad, para luchar contra el neoliberalismo y las nuevas formas de colonización. Al final, reconozco que la enseñanza de lenguas y la formación de licenciados son fundamentalmente actividades culturales y políticas colectivas, cuyos supuestos básicos necesitan ser reelaborados y reorientados para promover alfabetizaciones múltiples, multiple literacies, prácticas académicas que pluralicen, problematicen y se alejen de las visiones antropocéntricas, anglo-eurocentradas, así como de formas más profundas de relacionarse con las lenguas, las identidades, los cuerpos y las formas de producción cultural.
Y en ese sentido, ustedes han apreciado que yo movilizo las artes, así en general, lo que Gastambide Fernández llama creatividad simbólica, realmente no porque mejore el aprendizaje, sino porque eso es aprendizaje. Esa es la manera en que yo he concebido estas relaciones tan complejas entre arte, política, pedagogía, cultura, enseñanza de lenguas y formación de licenciados. Muchísimas gracias. Estas son las referencias y en este QR ustedes pueden descargar la presentación. Muchas gracias, profesor Andrés Valencia. Escucharemos entonces a continuación eh, al profesor Ferney Cruz Arcila. Él es profesor de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá, es licenciado en Español e Inglés de la Universidad Pedagógica Nacional y máster en Lingüística Aplicada de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Obtuvo su doctorado en Language, Discourse and Communication en King's College London, con una tesis sobre la enseñanza del inglés en áreas rurales de Colombia. Su trabajo se centra en políticas lingüísticas, bilingüismo y justicia social en contextos educativos. Ha publicado ampliamente en revistas internacionales sobre enseñanza de lenguas y racialización en educación, y actualmente lidera proyectos interdisciplinarios que abordan el impacto del aprendizaje de lenguas en el desarrollo social y económico. Profesor Ferney, bienvenido. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, muy amable por la presentación también. Quiero iniciar simplemente saludando al profesor Andrés Valencia, agradecer su trabajo. He disfrutado mucho leer este capítulo. También conocerlo, quedo con la curiosidad de saber un poco más sobre su trabajo. También saludar al profesor Carlo, rato que creo que nos vemos más virtual que presencial, a pesar de que estamos acá en Bogotá. Bueno, pues yo creo que siendo justos también con lo que con lo que el tiempo que he dedicado leyéndolo y escuchando hoy, también que preparó una discusión escrita, también voy a leer como mis reacciones al texto y pensando en que en generar un poquito de diálogo, al final voy a apuntar como tres aspectos de tensión o de discusión, solamente como para provocar un poquito más la discusión si tenemos el tiempo. Bueno, entonces voy a iniciar. Dice así: en coherencia con la orientación general del libro hacia resaltar el poder crítico y transformador de de la investigación-acción, el capítulo del profesor Valencia discute experiencias pedagógico-investigativas interesantes que desde el campo de la enseñanza del inglés invitan a transgredir o, como el autor llama, a reimaginar procesos de formación docente desde la problematización de discursos y prácticas canónicas alrededor del verbocentrismo en la comunicación y la relación jerárquica entre profesor-estudiante. A continuación se presenta una revisión crítica del capítulo, destacando sus principales contribuciones y puntos de tensión para discutir luego. En cuanto a a las contribuciones, primero resalto su visión crítica a, a una visión superficial e instrumentalista de la enseñanza del inglés. El autor critica convincentemente la perspectiva limitada de la enseñanza del inglés, centrada principalmente en el desarrollo de habilidades comunicativas y el desempeño de los estudiantes en los exámenes estandarizados, argumentando que esta visión perpetúa una forma verbocéntrica de comunicación que ignora la importancia de otras formas de expresión y conocimiento. Esta crítica invita a complejizar el rol del maestro de inglés mucho más allá de la visión técnica que tiende a promoverse desde políticas educativas de orden nacional y desafortunadamente a nivel institucional en varios de los programas de formación docente. Ese es un punto que me parece central. Otro punto es las posibilidades alternativas de comunicación, bilingüismo y conocimiento. El capítulo destaca la importancia de la producción cultural como la creación de murales y performances como una forma de aprendizaje y resistencia a las normas neoliberales que moldean en diversas formas objetivos y prácticas educativas. Estos proyectos permiten a los estudiantes explorar su identidad, desafiar estereotipos, apreciar formas diversas de conocimiento y comprender la complejidad de la comunicación.
Un tercer elemento de contribución es el desmantelamiento de la dicotomía profesor-estudiante. El profesor Valencia aboga por una pedagogía que desmantele la división jerárquica entre profesor y estudiante, posicionándose como un aprendiz junto a sus estudiantes y fomentando un espacio de aprendizaje intersubjetivo. En este punto, escuchándolo hoy, queda más claro también cómo se posiciona él, aprendiendo también con ellos a, digamos que en prácticas de resistencia y cuestiones de arte, en las cuales no es experto. Me pareció hoy un poquito más iluminador esta parte. El último aspecto que quiero resaltar con respecto a sus contribuciones es el enfoque crítico de la investigación-acción. El autor logra ejemplificar muy bien cómo enfoques investigativos muy utilizados en programas de formación docente a nivel de pregrado y posgrado, como la investigación-acción, van mucho más allá del tecnicismo al que se ha tendido a reducir. La investigación-acción que se promueve en muchos programas de la investigación-acción que se promueve en muchos programas de pregrado, como ya lo han resaltado algunos autores locales, como el profesor Carlos Granados, entre otros, ha caído en una especie de lógica formulaica de implementacionismo técnico, que se acomoda a las visiones hegemónicas que el profesor Valencia logra cuestionar de buena manera en su manuscrito. Es un ejemplo valioso para reimaginar también el poder y alcance de la investigación-acción. Bueno, ahora quiero resaltar 3 puntos de tensión para una posterior discusión. El primero es el análisis de las limitaciones de los proyectos. Aunque el autor describe con entusiasmo los proyectos colaborativos, no hay una reflexión crítica sobre las posibles limitaciones o desafíos que surgieron durante su implementación. Un análisis más profundo de las dificultades y los resultados no esperados enriquecería la autoetnografía. Aquí pienso que a veces puede sonar un poquito romántico, digamos, contar la historia de los resultados, pero también quisiera saber pues, cuáles han sido esos desafíos que se tuvieron, ¿cierto? Como que hacer investigación, acción de una manera crítica genera desafíos. ¿Cuáles serían esos? Me gustaría discutir luego. El segundo punto es proyectar con más fuerza la voz de los estudiantes. Si bien el profesor Valencia menciona las experiencias y reflexiones de los estudiantes, sus voces podrían ser más prominentes en la narrativa. Por ejemplo, al incluir citas más extensas y ejemplos concretos de su participación en los proyectos. También hubiese podido ser válida la participación de alguno de ellos en la publicación de este manuscrito, siendo una investigación en colaboración con ellos, digamos. Me gustaría generar ese punto de tensión. Y por último, la visión del inglés como lengua extranjera. Dentro de los cuestionamientos a visiones hegemónicas coloniales del conocimiento y la comunicación y la relación profesor-estudiante, cabría también la oportunidad de cuestionar la noción de foreign en la enseñanza del inglés. Esta etiqueta ayuda a perpetuar ideologías lingüísticas como el native speakerism, la variedad extender y el ownership of English. Entonces quisiera generar esos tres ideas allí de tensión, reconociendo la calidad del trabajo y también que me gusta mucho la línea crítica que desarrolla el profesor Valencia. Entonces eso sería todo de mi parte, esperando poder dialogar. Muchas gracias, profesor Ferney. A continuación, escucharemos al profesor Carlos Granados Beltrán de la Institución Universitaria Colomboamericana Única de Bogotá. El profesor Beltrán es doctor en Educación de la Universidad Santo Tomás, con magíster en Estudios Culturales Británicos y otro en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Inglés de la Universidad de Warwick y de la Universidad Francisco José de Caldas, respectivamente. Actualmente es director académico de la licenciatura en bilingüismo de la Universidad Única. Su investigación se centra en la formación docente, la interculturalidad crítica y la pedagogía decolonial, con un enfoque en el bilingüismo y la enseñanza de lenguas extranjeras en contextos latinoamericanos. Bienvenido, profesor Carlo. Muchas gracias por la presentación. También muchas gracias, Andrés, por su presentación y buenos días a todos. Igual que Ferney, voy a proceder a leer la reseña y
coincido en varias cosas con Ferney frente a las tensiones. Entonces, bueno, arranco. En 2018 escribí un artículo titulado Revisiting the Need for Critical Research in Undergraduate Colombian English Language Teaching. No lo traigo a colación por temas de ego, sino porque en ese texto yo argumentaba que la investigación en la enseñanza de inglés como lengua extranjera y en especial la investigación-acción se había instrumentalizado, lo que se veía en el aplicacionismo, Cabra Torres y otros en 2013, la elaboración de proyectitos que resuelven un problema de aula y la adscripción de patologías a los participantes seleccionados para los proyectos. Lo menciono porque considero que precisamente el conjunto de proyectos que describe el profesor Valencia Mafla en su capítulo cumplen con el objetivo de recuperar la verdadera naturaleza crítica, de interpelación y de toma de conciencia de las problemáticas sociales que tenía la investigación-acción cuando Falsborda y Rodríguez Brandao, 1987, la propusieron. Valencia integra en su pedagogía problemas sociales apremiantes, como las violencias de género y las políticas de identidad en la enseñanza de inglés como lengua extranjera. Al involucrar a los estudiantes con estos temas, Valencia los alienta a conectar el contenido académico con contextos del mundo real, fomentando la conciencia social y la agencia. Este enfoque ejemplifica los principios de la pedagogía crítica, posicionando la educación como un medio para cuestionar y desafiar las normas sociales. La autoetnografía que nos presenta Andrés Valencia presenta una perspectiva disruptiva sobre la formación de docentes de inglés, argumentando a favor de un enfoque pedagógico que vaya más allá de las prácticas académicas tradicionales. A través de proyectos multimodales y socialmente comprometidos, como la creación de murales y el arte escénico, Valencia explora cómo la educación en inglés como lengua extranjera puede fomentar el pensamiento crítico, la creatividad y la inclusión entre los profesores en formación. Valencia emplea la multimodalidad de manera que subvierte el enfoque convencional en los textos académicos escritos como el máximo logro cognitivo en la educación lingüística. El abogar por formas de expresión alternativas y multimodales como los murales y el performance amplía la definición de éxito académico. Valencia tomó bastantes riesgos al emplear los murales y el performance en un sitio público como una experiencia pedagógica frente a temas sociales muy importantes de los cuales los docentes en formación deberían ser conscientes. Por tanto, es necesario reconocer que no todos los contextos educativos son tan receptivos frente a la disrupción y también que quizá este tipo de proyectos puede que no aborden plenamente las demandas de las evaluaciones estandarizadas, que todavía dependen en gran medida de las competencias escritas en muchos sistemas educativos a nivel mundial. Un aspecto muy enriquecedor de las experiencias descritas en el capítulo es la propuesta de una relación más inclusiva y horizontal entre docentes y estudiantes. Esto implica reconocer las interacciones no verbales, simbólicas e incluso no humanas como parte del proceso de aprendizaje, creando una atmósfera en el aula en la que el profesor es un coaprendiz en lugar de una figura autoritaria. Este cambio puede promover la equidad en el aula, fomentando el respeto mutuo y el aprendizaje colaborativo. Sin embargo, la factibilidad de implementar tales relaciones igualitarias a mayor escala podría ser un desafío en las instituciones educativas tradicionales, sobre todo universitarias, que todavía estamos en el medioevo, que aún mantienen jerarquías claras entre profesores y estudiantes. Los hallazgos de Valencia tienen implicaciones significativas para el futuro de la formación docente de profesores de inglés. Su énfasis en proyectos creativos y multimodales pone de manifiesto la necesidad de contar con criterios de evaluación más amplios que tomen en cuenta las diversas formas de expresión. Este enfoque podría alentar a los programas de preparación de maestros a adoptar métodos más holísticos para evaluar el aprendizaje de los estudiantes. Además, al desafiar las estructuras jerárquicas y priorizar las interacciones inclusivas y dialógicas, el trabajo
de Valencia promueve un cambio hacia una forma más participativa de formación docente. Estas innovaciones podrían transformar la educación de inglés como lengua extranjera en un campo más dinámico, receptivo y socialmente relevante. La autoetnografía de Andrés Valencia ofrece una poderosa visión para repensar la formación docente como un espacio para la creatividad, la inclusión y el compromiso crítico. Su trabajo proporciona información valiosa sobre cómo la educación lingüística puede trascender las formas y métodos convencionales, posicionando a los futuros profesores como agentes activos de cambio. Las metodologías que defiende Valencia pueden tener limitaciones para su implementación, pero representan un paso importante hacia un modelo de educación lingüística más equitativo y socialmente comprometido. Dicho esto, y después de haber leído la reseña, me gustaría también, al igual que Ferney, que Andrés nos hablara un poco más sobre las limitaciones de los proyectos y también en los desafíos de, primero, emplear una autoetnografía, que es algo complejo y muchas veces cuestionable por el tema de la subjetividad y pues toda la tradición que tenemos, ¿no? De validez, confiabilidad y demás aspectos. Y la integración entre la autoetnografía, perdón, y la investigación-acción. Esos serían como mis puntos para la discusión. Muchas gracias. Gracias, profesor Carlos. Profesor Andrés. Bueno, en primer lugar quiero agradecer al profesor Cruz, profesor Granados, por sus sus valiosas reseñas. Les agradezco también que les haya gustado el trabajo y que asimismo lo hayan valorado positivamente. Bueno, efectivamente, voy a iniciar con las tres preguntas que hizo el profesor Cruz y después abordo las del profesor Granados. Claro, cuando digamos que por las limitaciones que teníamos de espacio en el libro, solamente me concentré, por decirlo así, en mostrar los aspectos positivos que tuvieron las diferentes intervenciones. Sin embargo, bueno, ya he escrito dos textos más, uno en 2022, digamos, desarrolla mejor el primer proyecto y otro que va a salir el otro año en un handbook de Anti-Discriminatory Practices in Higher Education, y en ese desarrollo el tercer proyecto. El segundo se me ha quedado un poco complejo por lo que usted decía hace un momento, de poder incorporar voces de estudiantes. Entonces, ¿cuáles son los grandes, digamos, limitaciones que hubo y esos desafíos? Claro, por ejemplo, cuando pintamos el primer mural, yo recuerdo que yo pedí permiso tanto a la dirección de la Escuela de Ciencias del Lenguaje, a la universidad también, a la sección de vigilancia. Yo dije que iba a pintar un tercio de esa pared. Cuando yo llegué pues al punto de reunión y veo que los estudiantes ya se han tomado toda la pared, yo dije, como lo escribí en el texto, güey, puta, me echaron. O sea, yo dije esto sea, yo en ese momento me pregunté, ¿no? Si habrá valido la pena correr este riesgo. Ni siquiera lo habíamos pintado, terminado de pintar, porque yo dije, pues esto ya, o sea, me tomé, pues, pedí la mano y me tomé el brazo. Entonces, claro, hay un factor de riesgo muy alto en toda esta situación. Y yo en ese momento no era nombrado, era contratista. Entonces, digamos que yo lo que he aprendido es que, y eso lo trato de materializarlo en el texto, que ponerse realmente uno en la situación del estudiante es también asumir todos esos riesgos que pueden haber. En mi caso, era un riesgo contractual de que no me renovaran el contrato. Estábamos en diciembre, pues ahí me propusieron haber terminado el contrato y, cierto, para el otro periodo académico, pues no. Sin embargo, no sucedió así. Por el contrario, las personas valoraron también muy positivamente estas actividades, los estudiantes les gustó mucho, pero es que realmente los riesgos son múltiples. Entonces, uno era ese, para mí el contractual. El segundo es que realmente uno cómo califica eso, usted cómo evalúa un mural, ¿cierto? A diferencia del texto académico, del ensayo, que estamos, digamos, ya tenemos rúbricas, tenemos experiencia con eso. Entonces, también me tuve que salir de ese aspecto y yo simplemente dije, bueno, no se puede evaluar. Se tiene que autoevaluar y usted va a decir qué aprendió, cómo contribuyó para la construcción de ese texto público, político, de qué manera, o sea, los procesos de lectura que tuvimos. O sea, tiene que explicarme, o sea, digamos, su proceso de involucramiento allí en
en esa apuesta pues político-cultural. Pero claro, eso lo que significa es que, y demuestra, pone de relieve, es que nosotros todavía tenemos formas muy convencionales, canónicas, como decía el profesor Granados, de entender la realidad. Entonces, si nos sacan de esa realidad, pues uno se queda sin herramienta. Entonces, justamente estos proyectos lo que le dicen a uno es, bueno, busquemos otras formas de evaluar, o incluso preguntémonos por qué se tiene que evaluar. O sea, ¿y qué es lo que se evalúa allí? Entonces, mire que hay uno suelta también con tanto poder, o sea, el poder que yo tengo sobre mis estudiantes a través de la nota, a través de unos juicios. Entonces, creo que eso por allí lo podría pues, anotar. En el segundo proyecto, también cuando hicimos el otro mural, fue lo mismo. Ya fue en la cafetería. Esta vez también pedimos permiso y esta vez fue un proyecto súper colectivo. De hecho, comenzó con los estudiantes del Seminario de Pedagogía 12 que iniciaron con esta idea, pero después en una tarde se nos reunieron como 30 personas y entre todos comenzamos a pensar, bueno, ¿qué nos gustaría hacer? Entonces mis estudiantes lideraron la discusión y plantearon diálogo. ¿Por qué diálogo? En ese momento, no sé si ustedes recuerdan, el presidente que quedó decía, no vamos a hacer trizas los acuerdos, no vamos a... Y ustedes saben que en programación neurolingüística no existe, entonces vamos a hacer trizas los acuerdos, que fue lo que efectivamente sucedió. Entonces estábamos realmente preocupados porque no tuviéramos un proceso de paz que no se consolidara, que fue lo que efectivamente sucedió y tenemos pues toda esta degradación a nivel social actualmente. Entonces, como estudiantes, el diálogo nos parecía fundamental, que el diálogo se mantuviera, el diálogo entre el gobierno, el diálogo entre ya los reincorporados, que se mantuviera ese diálogo con la próxima presidencia. Y por eso es que cogimos ese concepto y lo abordamos. Pero entonces, claro, nuevamente surgen esas situaciones de que, y los permisos, y ustedes por qué se toman los espacios, y por qué hacen estas actividades. Entonces uno asume muchos riesgos en ese sentido. Y el último proyecto fue para mí definitivamente el más, digamos, complejo de realizar porque también las ideas no salen mías. O sea, yo en ese sentido he aprendido a soltar mucho y a escuchar a mis estudiantes. Y ellos me decían, profe, hagámonos un performance iterativo. Entonces, de hecho, una artista nos ayudó con eso, una profesora de la FAI, y nos ayudó pues, a hacer el montaje, cómo organizarnos. Cuando un estudiante dice, pues profe, vea, para realmente ser disruptivos, los hombres tienen que vestirse de mujeres. Huepuchica, y uno, o sea, yo me acuerdo que los muchachos decían, no, yo no voy a participar, ¿cómo así? En mi vida me he puesto una falda, que en tacones, ¿cómo? Eso no puede ser. Entonces yo aproveché esos espacios para justamente tener esas discusiones profundas sobre masculinidades, feminidades, sobre la violencia estructural, el machismo que hay alrededor de muchas concepciones. Me tengo que mostrarles que la falda no es de mujeres, que los escoceses tienen falda, que, bueno, en varias culturas, pues el hombre ha utilizado falda, o sea, que realmente no es algo femenino, pues, como tal. Entonces, y eso me sirvió también para poderlos enganchar en este proyecto. Y me hicieron hacer un discurso, digo que me hicieron hacer porque entre todos lo construimos. Y era un discurso que decía, bueno, cómo el hombre se ha posicionado como si fuera pues el epítome sobre representándose pues como esta etnoclase que dicen. Y eso fue pues muy complejo porque hay cosas que de pronto uno como a nivel personal está de acuerdo y cree y otras como sujeto político que es al ser un profesor de una universidad pues sabe que se pueden o no se pueden o se deberían o no se deberían decir. Entonces, pues nuevamente, otro riesgo allí, nosotros estuvimos por la administración central, por ciencias, o sea, estuvimos donde los científicos, donde los administradores, donde los humanistas, fuimos a la cafetería central, estuvimos en la biblioteca, allá nos decían que hiciéramos silencio, pues no hicimos silencio, o sea, lo que hicimos fue justamente una apuesta muy arriesgada y yo lo que al final digo es que eso lo, lo humaniza a uno, es decir, uno comienza a entender más a los estudiantes, escucharlos más, entender los problemas sociales del país de una manera, digamos, más dinámica, más compleja. Bueno, eso con relación ya a los desafíos como tal. Bueno, ¿por qué las voces de los estudiantes? En este caso, justamente como es una autoetnografía, era más el proceso propio para mostrar, y en ese sentido muy alineado con la posición del profesor Granados, es mostrar cómo desde la posición mía como formador de licenciados, de licenciadas,
yo asumo una serie de riesgos, una serie de situaciones, es decir, no era el proyecto convencional donde sí se debe mostrar, y ahí sí pues soy taxativo, debe tener las voces de todos los participantes. En este caso realmente era cómo yo me sentí, cómo vi, por eso todo es en primera persona. Pero claro, eso es una buena, digamos, crítica al texto, y lo que lo invita es a que realmente, como usted mismo dice, se publique con los estudiantes. Y mire que yo entendí eso porque también trabajo, yo soy aliado de la población LGTBIQ+, y yo lo que he publicado sobre esos temas lo hago con ellos. Porque sí sé que, o sea, quedaría mal, pues, en ese sentido, apropiándome de sus voces, de sus cuerpos, de su conocimiento. Lo mismo con mis estudiantes indígenas. Entonces, en esos sentidos, eso sí lo he tenido en cuenta, pero porque no son autoetnografías. Es decir, el auto aquí implica realmente una reflexión muy profunda hacia lo mío. Y por último, sí, claro, esas visiones del inglés y ese native speakerism y todos estos, digamos, concepciones tan taxativas de la enseñanza y el aprendizaje de lenguas, eh, yo más que relajarme he entendido que realmente nosotros debemos tener visiones plurales, es decir, que, por ejemplo, el inglés norteamericano, canadiense, británico es una forma, ¿cierto? En que o sea, que hay Englishes, mejor dicho, en plural, que no hay una sola forma de enseñarlo, ni una sola forma de aprenderlo, una sola forma de hablarlo. Y en ese sentido yo me identifico mucho con Nelson Flores y Jonathan Rosa cuando hablan de esa el racial linguistics, ¿cierto? De looking like a language, sounding like a race. Claro, yo me he alejado de eso y creo que en ese sentido por eso he promovido formas de bilingüismo diferentes. Entonces, por ejemplo, bueno, dialoguemos a nivel visual, a nivel simbólico, a nivel cultural. Con relación ya a lo que propone el profesor Granados, mira, estos proyectos son muy fáciles de hacer. Tal vez la Universidad del Valle soy privilegiado en que es una universidad pública, abierta, que respeta la libertad de cátedra de una manera pues muy potente, muy profunda. Ha entendido esa relación entre autonomía y libertad de cátedra que debemos tener los profesores. Mis colegas también, yo aprecio mucho quienes pues, han sido en este caso, las jefes de departamento, la dirección de escuela también han entendido que son proyectos culturales. Y yo creo que también eso ha sido parte porque, digamos, mi labor como licenciado, como profesional, como formador de licenciados, licenciado y profesional, ha sido realmente tomar un camino de rectitud y honestidad. Es decir, yo siempre proyecto, yo digo lo que pienso, hago lo que digo. He tratado, y lo digo de manera, pues, en el sentido de que eso es una aproximación, siempre a failed attempt, de siempre ir por la justicia. Entonces, creo que eso también lo han visto, es decir, que no hay una segunda intención alrededor de llevar estos proyectos a la escuela, de llevar estos proyectos a la licenciatura. Eso por un lado. ¿Qué tan fácil sea realmente implementarlos en otros lugares? Yo creo que primero hay que dar unas discusiones fuertes a nivel, digamos, como gremio, como formadores de licenciados, por ejemplo, en eventos tan importantes como los ASOCOPI, donde realmente compartamos cuáles son esas visiones que nosotros estamos teniendo de nuestra realidad social. Porque creo que falta discutirlas, falta compartirlas. Y en ese sentido, así como decía Thomas Kuhn, es un paradigma, es decir, en este momento el paradigma tiene una serie de postulados y premisas, de prácticas, de métodos, de marcos conceptuales. Si nosotros, digamos que hacemos la comunidad de práctica, la comunidad discursiva, científica, académica, decidimos cambiar, pues lo más seguro es que también cambie, ¿cierto? Como la visión de la universidad. Pero entonces, primero que tenemos que tener esa gran discusión. Y por supuesto, las universidades privadas pues tienen otros hitos, y de pronto estos temas, por ejemplo, como todo lo que tenga que ver con eh, inclusión de la perspectiva de género, no es tan fácil de entender, no es tan fácil de abordar, e incluso pues los que en algunos públicos tampoco lo es. Entonces, yo siento que es que Colombia tiene que dar esas discusiones y hay que comenzar por algún lugar, y yo comencé desde mi posición en el aula. Bueno, y por último, con relación a la integración de la autoetnografía y la investigación-acción, esto realmente yo se lo debo es a la profesora aquí presente, Antoinette Gañén. Ella es quien ha liderado desde 2015 o antes
unos proyectos transnacionales en investigación, acción, auto, dúo y multietnografía. Y realmente lo que nos ha enseñado es poder lograr esa imbricación entre esos procesos de autoinvestigación con la investigación en el aula propiamente dicha. Entonces, es donde nosotros nos ponemos como es el centro en un principio de esos procesos de investigación, pero que ese centro realmente recoge o atrae una serie de realidades sociales, en este caso las de nuestros estudiantes, las de nuestros contextos institucionales y los contextos pues, sociopolíticos más amplios. Te puedo compartir información sobre lo que hemos hecho, Carlos, para que veas de qué manera nosotros trabajamos. También les puedo compartir aquí, de hecho, el sitio web para que vean pues, los diferentes, las personas que participamos, los proyectos que realizamos. Profesor Andrés, Realmente son y ya acabo con esto, realmente son metodologías no tanto nuevas, pero sí que tienen una gran inversión personal y a nivel institucional necesita una apertura muy grande. De hecho, la profesora Gañé es quien ha liderado en la Universidad de Toronto estos procesos de hacer autoetnografías. Ella fue mi directora de tesis en la maestría y yo realicé una autoetnografía donde yo descolonicé mis prácticas, digamos, pedagógicas y discursivas. Y eso fue durísimo, porque eso me implicó mirarme aspectos de mi vida personal, aspectos de cómo yo enseñaba, darme cuenta que, digamos, fui violento en muchas ocasiones con mis estudiantes, que por querer o sea, imponer de que aprendieran bien, de que fueran buenos académicamente, pues siento que de alguna manera pasé por encima de algunas sensibilidades, en especial, por ejemplo, de mis estudiantes indígenas, de mis estudiantes de población LGTBIQ+. Tal vez por eso yo decidí cambiar, o sea, cambiar para ellos, para que no se sintieran, digamos, solos. Y si ustedes miran en mi CVLAC, yo solamente he dirigido mujeres, pero no cualquier tipo de mujeres, mujeres racializadas, personas, población sexogenéricamente diversa, y en ese sentido es un compromiso a nivel político, o sea, no es solamente académico, porque estos sean mis temas, no, es lo que yo políticamente decidí hacer como formador de licenciados. Yo voy a acompañar a estas poblaciones y voy a servir es a ellas, porque son los que realmente me necesitan en el sentido pues de que yo tengo la apertura de hacer los proyectos que ellos quieran, tengo la apertura de llevarlos a cabo y la fuerza y el convencimiento de que son valiosos. Entonces, bueno, les agradezco muchísimo por sus palabras, por su tiempo, por su presencia, a María Guapacha, al profesor Chávez, que fue mi primer gran maestro, a María Isabel, mi gran amiga, a la profesora Antoinette Gañé, a la profesora Amparo Huertas, a Alejandro Jaramillo, que fue mi estudiante, profesor también en algún momento. Muchísimas gracias. muchas gracias, profesor Andrés Valencia. Lamento decir que debemos cerrar la reunión porque tenemos otro compromiso en el comité. Pero me parece que es un tema que merece un diálogo extenso, por supuesto. Eh, Muchas gracias a las personas que asistieron al evento. En especial, muchas gracias a los homólogos, el profesor Ferney Cruz y al profesor Carlos Granados por su cuidadosa evaluación. Felicitaciones al profesor Andrés Fernando Valencia Mafla por haber completado este requisito parcial que hace parte de los criterios exigidos para su ascenso a la categoría de profesor asociado. Que estén muy bien.